hablando cada miércoles acerca de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Así que en Mateo 13, 31 al 32 vamos a ver un número de parábolas de Jesús que fueron dadas por Jesús durante su ministerio, explicando algo que vamos a aprender el día de hoy y que tú deberías aprender el día de hoy acerca del reino de los cielos. Y vamos a entender qué está hablándonos Jesús, porque así como algunos podemos confundir el reino de los cielos y esta palabra que puede ser confusa para algunos, esa palabra reino de los cielos, la podemos entender a veces muy sencillamente como, ok, es el lugar donde Dios está. No, es algo mucho más extenso que eso. Y Jesús tiene que explicárselo a estas personas a las cuales está hablándoles el mensaje. Y lo hace a través de algunas parábolas. Y en los versículos anteriores vas a ver algunas muy conocidas y que hemos hablado de ellas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Hablamos de esa parábola. Jesús la habla también durante el libro de Mateo capítulo 13. Y esas parábolas de Jesús, que la mayoría de ellas están hablando acerca de una semilla, la del trigo y la cizaña, que también se encuentra en el mismo libro de Mateo capítulo 13, todas de ellas van relacionadas. Y quiero llevarte a una más que Jesús habla, donde tiene algo muy similar entre ellas, y es que habla acerca de la semilla. Y quiero que vayas conmigo al libro de Mateo, como te decía, capítulo 13, versículos 31 al 32. Antes de esto, quiero agradecerle a Jorge que estuvo con nosotros el domingo. Estuve predicando en la iglesia Vida Church en Odessa, Texas. Les mandan saludos también. Están haciendo una labor maravillosa, hermosa en Odessa, Texas, con el pastor Gamaliel. Y estuve predicando con ellos. Fue una bendición. Estuvo maravilloso en Odessa. Pero quiero agradecerle a Jorge la oportunidad también para que él estuvo con nosotros este domingo, y yo sé que fue de bendición para las personas que estuvieron y recibieron el mensaje ese domingo. Así que agradecerle a él. Quería hacerlo antes de continuar el mensaje. Entonces te decía que estamos en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32. Y dice que Jesús les dijo esto. La siguiente es otra ilustración, es decir, otra parábola. ¿Está conmigo? Estamos en el libro de Mateo. Si no trajiste tu Biblia, no te preocupes, puedes leerla con nosotros en la pantalla, o puedes acercarte a alguien que tenga una Biblia y leerlo con la persona. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Y quiero que entiendas que durante las últimas 4 parábolas que Jesús habló en este capítulo 13, está refiriéndose al reino de los cielos. Y vamos a entender por qué. Si puedes ir hacia atrás, vas a darte cuenta que todas comienzan diciendo, el reino de los cielos es. El reino de los cielos es. Es como una semilla, dice Jesús, explicando una vez más el reino de los cielos. Como una semilla de mostaza. Cuando hablamos de la semilla de mostaza, muchos inmediatamente nos vamos a la historia de la fe. Si tuviera fe, como un grano de mostaza, y algunos hasta cantan la canción y dicen, eso lo dice. Ahí está la gente que está en la antigua iglesia. Pero aquí la semilla de mostaza, que tú la estás refiriendo al reino de los cielos. Y dice que el reino que él vino a traer a esta tierra es como una semilla de mostaza, que es sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Cuando Jesús viene a la tierra y comienza sus ministerios, las personas que le escuchaban a Jesús veían algo diferente en él. Verían que veía algo diferente en la forma como él hablaba, en la forma como él manejaba su vida. Había algo diferente en Jesús. Hasta su mensaje, el evangelio que comunicaba, era un mensaje diferente. Y como ese mensaje era nuevo, diferente, nunca habían escuchado algo como lo que Jesús había traído, las personas de la época estaban confundidas. Entre esas confusiones estaba la versión de que Jesús era el Mesías que representaba un reino del cielo.
Y la gente no entendía, a pesar de que los judíos por mucho tiempo habían esperado a un Salvador, a un Mesías. La forma en la que ellos esperaban a ese Mesías, a ese Salvador, no era muy relativa o relacionada a la forma como Jesús vino a esta tierra y cómo estuvo su ministerio. Es más, al Salvador, al Mesías que los judíos esperaban, era más un reformador, era más una persona que iba a transformar la esclavitud, el gobierno, las reformas legales o de leyes que existían en la época. Recuerda que el pueblo de Israel era gobernado. Ellos no gobernaban, ellos eran gobernados. Y como consecuencia de esto, ellos estaban listos para recibir un Mesías que los iba a sacar de esa esclavitud en la cual vivían, que los iba a sacar de ese dominio que tenían sobre el imperio romano en esa época. Ellos decían, va a llegar un Salvador tan poderoso, con un reino tan fuerte, que va a ser capaz de destruir todas las opresiones que el pueblo romano, el imperio romano tiene sobre nosotros. Entonces quiero que tú pongas en perspectiva el tipo de reino y de emperador o salvador o mesías que estaban esperando los judíos en esa época. Ellos esperaban algo en el mundo físico. Ellos esperaban algo en el mundo material. Ellos esperaban algo que iba a reformar la época, el momento. Pero llega Jesús. Y Jesús llega con un mensaje que en lugar de ser algo físico es espiritual. Jesús estaba más interesado en transformar las vidas internas de las personas que el mundo externo de ellas. Y por supuesto, cuando los judíos se enfrentan al misterio del reino que Jesús está trayendo, no lo entienden. Y como resultado o consecuencia de esto, Jesús tiene que comenzar a explicar qué tipo de reino Él vino a traer en su ministerio. ¿A quién representaba? ¿A qué representaba? Entonces Jesús comienza a explicar qué es el reino de los cielos. Y entre ellos estaban incluidos también los discípulos, personas que seguían a Jesús, y que Él tuvo que explicarles qué significaba el reino de los cielos. Así que quiero que estés aquí en mente, personas que esperaban algo diferente. Los discípulos que seguían a Jesús, pero aún no entendían por completo el mensaje que Jesús les traía. Personas confundidas. Jesús está explicándoles lo que significa el reino de los cielos y lo hace a través de parábolas. Puedes leerlas a través de todo el evangelio o los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y una de esas parábolas que Jesús utiliza para explicar el tipo de reino que Él vino a traer a la tierra, ese reino que no solamente se conformaba con un cambio externo, sino que comenzaba con un cambio interno espiritual en las personas. Ese reino que no tenía con las reformas legales o de leyes externas, sino que venía a transformar o a cambiar las leyes que Satanás y el mundo espiritual habían ganado a través de que el hombre había decidido pecar. Que no estaba por transformar la parte política del gobierno que los llevaba, sino que estaba a punto de transformar el corazón de las personas. Ese reino Jesús lo explica. Y esta parábola de la semilla de mostaza nos enseña una de las características o de las áreas que Jesús viene a transformar en las personas. Y nos lo explica diciéndolo de la siguiente manera: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se siembra en un campo. Y dice, es la más pequeña de todas las semillas. Está poniéndole en perspectiva a un pueblo que conocía de muchas partes de agricultura, conocía muchas de las partes, en su parte cultural, conocían mucho acerca de semillas. Les está poniendo el ejemplo, les dice, escuchen, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, pequeña. Es más, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande de todo el huerto. Quiero mostrarte un poco de ayuda ilustrativa de qué es una semilla de mostaza.
Jesús les está diciendo, escucha, ellos esperaban un reino poderoso. Yo quiero que tenga esto en mente. Un reino poderoso. Y cuando se encuentran que Jesús les dice, es que el reino que les vengo a traer es del tamaño, la foto por favor Israel, de una semilla de mostaza. Aquí la foto está en grande, pero mira el tamaño de una semilla de mostaza en comparación de un dedo. Y Jesús les dice, el reino de los cielos es del tamaño de una semilla de mostaza. ¿Usted puede imaginarse el pensamiento de las personas inmediatamente? Diciendo, oye, tú vas a ser el Salvador, el Mesías. Nosotros esperamos un reino que sea del tamaño de una roca, pero nunca que sea del tamaño de una semilla de mostaza. Pero Jesús enseguida les dice, sin embargo, esa pequeña semilla de mostaza se puede convertir en la planta, en el árbol más grande del huerto. Una semilla de mostaza puede tomar ese tamaño en el huerto. Sin embargo, ¿dónde está la parte práctica de esta parábola? ¿Dónde está el mensaje de esta parábola? Quiero darte el título del día de hoy. Y le he nombrado y quiero hablar sobre él. Pequeños gigantes. Pequeños gigantes. La semilla de mostaza era la más pequeña del huerto. Y Jesús la compara con el reino de los cielos. Sin embargo, su cosecha, de la manera correcta, si logramos desarrollarla de la forma correcta, puede convertirla en la planta más grande del huerto. Sin embargo, si Jesús está comparando el reino de los cielos y está diciendo que comienza así de pequeño, ¿cómo puedo hacer yo para que el reino de los cielos crezca del tamaño que debe crecer cuando da el fruto completo? ¿Cómo puedo hacer que esa semilla tan pequeña se convierta en algo tan grande? Y quiero entender esto, que si Jesús está representando el reino de los cielos como una semilla de mostaza, nos está diciendo cómo podemos crecer el reino de los cielos. Porque Jesús les vino a traer un reino diferente a lo que ellos esperaban. Pero era necesario que ese reino se pudiera extender, que ese reino se pudiera expandir, que ese reino y ese pensamiento, esa idea que Jesús vino a traer del reino de los cielos pudiera extenderse sobre aquellas personas, de tal forma que pudieran sus vidas ser transformadas y que pudieran ser cambiadas. Ahora, ¿cómo yo hago entonces para extender el reino de los cielos? ¿Cómo hacemos para crecer el reino de los cielos? ¿Cómo hacemos para agrandar el reino de los cielos? Ese mensaje no solamente era para las personas que estaban en la época, ese mensaje también para nosotros. Porque quiero que entiendas algo. Cuando Jesús se fue de esta tierra, nos dejó un llamado, nos llegó un mandato y es extender el reino de los cielos a todos los lugares de la tierra. Y ese llamado y ese ministerio y ese llamado de parte de Dios no se puede quedar solamente en la época en la cual Jesús la dio. Ese llamado también es para nosotros. Ese mandato también es para nosotros. Esa encomienda también es para nosotros. Y la iglesia no está en un tiempo donde debe detenerlo, donde debe parar ese llamado, sino por el contrario, estamos en un tiempo y en una época donde el reino de los cielos debe extenderse como nunca antes. ¿Por qué lo dices, Efraín? Por una razón muy sencilla, porque la Biblia dice que donde abunda el pecado debe sobreabundar la gracia de Dios. ¿Y quién trae la gracia de Dios sino el reino de los cielos? Y si estamos viendo un mundo que está lleno de momentos de dolor, de tristeza, de angustias, si estamos viviendo una época donde vemos muertes, donde vemos suicidios, donde vemos abusos, donde vemos cosas que no veíamos antes de una manera supremamente grande, tenemos que extender el reino de los cielos para que sea aún mucho más grande todavía. Pero ¿cómo lo hacemos? Jesús nos lo muestra a través de un ejemplo, la semilla de mostaza. ¿Y cómo entonces crece la semilla de mostaza? Porque como crece la semilla, así también crecerá el reino. ¿Cuáles son los 3 procesos principales de una semilla para su crecimiento y luego convertirse en una gran cosecha?
Son los mismos 3 pasos que vamos a utilizar para extender y crecer el reino de los cielos. Recuerden, Jesús está hablándoles a los discípulos, a personas que le iban a seguir también en medio de la multitud. Y les dice, así es como ustedes van a crecer el reino de los cielos. Puede comenzar como una semilla pequeña, pero si lo hacen bien, si logramos ponernos firmes, fuertes, mantenernos, podemos crecer al tamaño de un gran árbol que puede ser el más grande de todo el huerto. Y los 3 pasos sencillos para el crecimiento de unas semillas son el siguiente. Número 1, para que una semilla crezca, escuche, en otras palabras, para que el reino de los cielos crezca, lo primero que hay que hacer es sembrar la semilla. Come on, ¿alguien va a entender esto? Lo primero que tenemos que hacer es sembrar la semilla. Una semilla de mostaza nunca podrá crecer a ser ese gran árbol de mostaza si primero no es sembrada. Voy a ponerlo en perspectiva espiritual para que por lo menos puedas decir amén en este día. Si el reino de los cielos no es sembrada la semilla de vida en los corazones, en la tierra, va a ser imposible crecerlo. Lo voy a decir otra vez. Si no logramos como iglesia comenzar a sembrar la semilla del reino de los cielos, la semilla de vida, va a ser imposible que podamos crecer el reino de los cielos. El problema, ¿cuál ha sido por mucho tiempo? Que le hemos dejado la tarea a algunos nada más. Ouch. El problema es que muchos nos hemos quedado solamente como espectadores en una iglesia, como visitantes en una iglesia, como visitantes de una idea, de una religión, y nos hemos quedado como personas solamente que mantienen la semilla guardada. Escucha, la semilla que Dios nos entregó no está para ser guardada en casa. No está para ser guardada en tu bolsillo. No está para ser guardada en ti sola. Está para ser repartida y sembrada. Entonces nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué el reino de los cielos entonces no es tan extendido? ¿Por qué no sigue creciendo más? Por una razón muy sencilla. Porque los que tienen que sembrar la semilla no lo estamos haciendo. Porque la semilla nunca va a crecer si primero no es sembrada. Entonces el primer paso para crecer y extender el reino de los cielos es sembrar la semilla. Y sembrar la semilla bíblicamente es simbolizada o representa compartir el evangelio. Compartir de Jesús. Sembrar la semilla bíblicamente para nosotros representa compartir el evangelio. ¿Y recuerdan cuál es la gran comisión de la cual hablamos ahorita? Ir y predicar este evangelio a todo lugar de la tierra. Sin embargo, algunos me dicen, bueno, pero Efraín, ¿cómo hago entonces para repartir la semilla? Algunos me dirán, yo no tengo la capacidad o el don para hablar de alguna manera. Es más, cuando estoy enfrente de personas, me da miedo. Cuando estoy enfrente de gente, no puedo ni hablar. ¿Cómo puedo entonces compartir la semilla? Te voy a dar 3 formas básicas que tú y yo tenemos para compartir y repartir y sembrar la semilla. ¿Cómo compartimos el evangelio entonces? Número 1, creando relaciones. Algunos esperaban algo mucho más espiritual, pero sabes que la gran semilla para ser sembrada comienza en crear relaciones, comenzar a unirnos a las personas. El evangelio no está para ser separado de la gente. El evangelio está para llegar a la gente. Pero tú nunca podrás llegar a las personas si no estás dispuesto a crear relaciones con las personas. Creíamos por mucho tiempo que podíamos llevar el evangelio y las personas tenían que aceptarlo porque sí. Escucha algo. Es tiempo de que entiendas que para sembrar la semilla tú tienes que conocer, tienes que estar, tienes que mirar la necesidad de la persona que también está a tu lado. Pastor, eso no es bíblico. ¿Cómo que no? ¿Cómo compartía Jesús el evangelio? Sino creando relaciones con las personas. Mientras los demás apartaban a la gente, ¿qué hacía Jesús con los pecadores? Vamos, ¿alguien está aquí? ¿Alguien vino hoy miércoles hoy a la iglesia? ¿O será que el Espíritu Santo nos está hablando mucho? ¿Cómo hacía Jesús para compartir el evangelio?
Jesús se acercaba a la gente. Los fariseos apartaban a la gente. Jesús se acercaba a los que los otros rechazaban. Y lo increíble de esto, creaba relaciones con ellos. Pastor, eso no es bíblico. Escúcheme, ¿cómo se llamaba un hombre que un día tuvo en un árbol, pequeñito él? Gracias. Zaqueo. Escúcheme, ¿a Zaqueo lo amaban? A Zaqueo lo odiaban. Es más, yo creo que, eso no lo dice la Biblia, pero yo creo que Zaqueo se montó en el árbol porque nadie lo dejaba. Y dijo, este es el único lugar donde no me van a hacer nada, y se montó en un árbol. A Zaqueo lo odiaban. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? Le dijo, Zaqueo, bájate, voy para tu casa. Jesús creaba relaciones. ¿Dónde cambió la vida de Zaqueo? Cuando Jesús pudo sembrar la semilla, porque se unió a Zaqueo. Los discípulos, ¿ustedes creen que los discípulos, como decimos en nuestro país, ¿ustedes creen que los discípulos eran moneditas de oro que le caían bien a todos? No. Estoy seguro que con el carácter de Pedro, tenía peleas con más de uno. Porque Pedro se parece a muchos de nosotros. Y muchos de nosotros tenemos peleas con más de uno. Y Pedro no era cualquiera. Sin embargo, ¿cómo conforma la vida de Pedro Jesús? Porque se unió a Pedro y Pedro se unió a él, creando relaciones. Así que la gente cree. Solamente la gente tiene que escucharnos porque sí. No. Escucha. Es tiempo de que veas que hay personas que tienen necesidad. Y cuando tú creas relaciones, tú puedes conocer esas necesidades. Escucha. Y muchas de esas necesidades pueden ser el terreno o la tierra que Dios ha preparado para poder plantar la semilla. Alguien debió haber entendido esto. Cuando alguna persona está pasando dificultades o problemas, dígame sí o no. ¿Acaso no es el buen momento para tú acercarte y decirle, yo conozco a un Salvador, yo conozco a un sanador, yo conozco a un restaurador? Y comienzas a plantar la semilla. Es que alguna vez yo escuché a alguien decir, ¿sabes? Los milagros solamente necesitan una cosa para poderlos experimentar. La gente decía fe, oración, poder. No, para tú poder experimentar el milagro solamente necesitas una sola cosa. ¿Qué necesito? Autoridad, fe. Para tú poder experimentar un problema, un milagro, lo único que tienes que tener es problemas. Porque si no hay problemas imposibles, y a veces los problemas y las necesidades son la mejor tierra para poder plantar la semilla. Pero ¿cómo los vamos a conocer si ni siquiera nos damos el tiempo de crear relaciones? Así que crear relaciones es una buena forma para extender el reino de los cielos. Crear relaciones es ser intencionales en conocer a las personas. Número 2, ¿cómo más puedo compartir el evangelio? Con nuestro comportamiento. Tu forma de vivir predica mucho más alto que cualquier mensaje. Hay gente que no se va a convertir por cuanto le digas, sino por cómo vives. Come on. Y por eso tenemos que cuidar nosotros de nuestra forma de vida. Porque la gente está mirando esa gran prédica que es tu manera de vivir. Nuestra manera de vivir. Así como mucha gente se puede apartar por nuestra manera de vivir, también mucha gente puede conocer al Señor y sembrar la semilla por cómo vivimos. Pastor, eso no es bíblico. Escúcheme. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ¿y cómo nos van a reconocer, maestro? Jesús les dijo,
cuando se amen los unos a los otros, así los van a reconocer. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, ámense, vivan de la manera correcta y la gente los va a reconocer. ¿Cómo nos van a reconocer nosotros como iglesia? Escúcheme. ¿Cómo nos van a reconocer realmente como personas que hemos decidido seguir a Jesús? ¿Cómo nos van a reconocer realmente como habitantes creyentes del reino de los cielos? ¿Cómo nos van a reconocer? Por nuestra forma de vivir. Escúcheme. Algunos de ustedes no le han dicho alguna vez, pero tú eres mexicano o mexicana. Yo vivo eso mucho. Me dicen, tú como que eres de otra parte. ¿Tú de dónde eres? ¿Colombiano? Yo, sí. ¿Y cómo supiste? Por tu acento, por tu forma de hablar. Escuche, ¿cómo nos va a reconocer la gente? Por la forma en cómo vivimos. Pedro trató de ocultar que había estado con Jesús, pero no pudo. Aunque lo negó 3 veces, él no podía negar de que la gente lo reconocía por su forma. Él trató de negarlo al máximo. Y aún trató de comportarse de una manera diferente para que la gente no se diera cuenta, pero decían, tú eres de ellos. Hablas como ellos, te comportas como ellos. Escucha, cuando nosotros vivimos el evangelio de una manera real, aún nuestra vida habla mucho más alto que cualquier cosa que podamos hablar con nuestra boca. Así que ¿cómo puedes predicar y sembrar la semilla del evangelio? Con tu comportamiento, con tu forma de vivir. Número 3. ¿Qué otra forma tengo para compartir el evangelio? Escucha, a través de nuestro testimonio. Tu comportamiento es tu forma de vivir. Escúchame, pero tu testimonio es lo que Dios ha hecho en ti. ¿Alguien está entendiendo aquí? ¿Cómo puedes sembrar la semilla en otros? Hablándoles de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Cómo extendemos el reino de los cielos? Hablando a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo puede extenderse el reino de los cielos a muchos lugares? Hablándoles a otros de lo que antes éramos, pero de lo que Dios hizo en nosotros y ahora somos. Lo que Dios ha hecho en ti es una gran manera de poder extender el reino de los cielos. Y algunos dirán, pero mi testimonio es muy pequeño. Escúchame. La semilla de mostaza es pequeña, pero primero tiene que ser sembrada. Y una de las maneras de sembrar la semilla es hablando lo que Dios ha hecho en tu vida. Hablando de lo que Dios ha hecho en ti. Y te vas a sorprender de algo. Las personas van a abrir sus oídos porque van a encontrar a una persona que si Dios pudo hacerlo con él o con ella o contigo, también lo puede hacer con ellos. ¿Alguien me está siguiendo aquí? La gente no está esperando super cristianos. La gente está esperando personas que digan, si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Si Dios me sacó de las drogas a mí, también Dios puede hacerlo contigo. Si Dios me liberó del alcohol, hay gente que está entendiendo de lo que estoy hablando, también Dios lo puede hacer contigo. Si Dios me sacó de esos momentos difíciles, también lo puede hacer contigo. Si Dios hizo este milagro conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Qué mejor forma de extender el reino de los cielos sembrando la semilla, diciéndoles lo que Dios ha hecho en ti? Yo creo que van a ver más amena a esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha hecho algo en cada uno de los que estamos aquí. Yo creo que era el momento en que por lo menos 10 personas aplaudían y decían, gracias Dios por lo que has hecho en mí, porque ese es el testimonio que voy a dar para extender y sembrar la semilla del reino de los cielos. Lo que Dios ha hecho en ti. Sembrando la semilla. Número 2. La segunda parte del proceso de crecimiento de la semilla es regarla. Así que extendemos el reino de los cielos. Escucha cómo Jesús está diciendo, está comparando la semilla de mostaza, pero el potencial que tiene. Y lo primero que hay que hacer es sembrarla. Pero la semilla no se puede quedar ahí. La semilla hay que regarla. Las personas que alguna vez han tenido una planta en su casa saben de lo que estoy hablándoles. Los que nunca han sembrado una planta o cuidado una planta no van a entender nada de lo que estoy diciéndoles aquí. Pero aquellos que alguna vez hemos sembrado una planta,
entendemos que es necesario regarla. Y lo sé por experiencia propia. Estaba en la escuela, 8º grado de primaria, de bachillerato, de elementaria. Y recuerdo que nos pusieron un proyecto de química, de laboratorio. Y el proyecto era que teníamos que hacer crecer una planta. Y yo, por supuesto, puse la semilla y la sembré. Pero creía, como niño maduro, que la semilla iba a crecer por sí sola. Yo veía las semillas de mis amigos creciendo y yo decía, pero qué raro, la mía no crece. Pero yo igual la sembré como ellos, pero no crece. Y yo veía que crecían y crecían y crecían, y la mía no crecía. Y no entendía por qué. Hasta que un día me acerqué a la profesora y le pregunté, le dije, maestra, lo siento, pero parece que mi semilla estaba mala. Usted me dio una semilla mala. Me dice, ¿por qué? Porque la semilla de todos crece menos la mía. Y ella me mira y me dice, ¿la sembraste? Yo le dije, sí, la sembré. Su semilla estaba mala. La regaste. Y yo, que me equivoqué. No, que si la regaste. Es que había que hacer algo con la semilla y regarla. Me dice, claro, es la única forma de que la semilla obtenga los nutrientes, todo lo necesario para que pueda crecer. Escúchame. ¿Acaso hay una iglesia que se está conformando solamente con sembrar la semilla, pero no la está regando? ¿Acaso como cristianos nos hemos acostumbrado a quedarnos sembrados, pero no estamos regando la semilla? ¿No la estamos desarrollando y cultivando? Ouch, man. Y no esperes que el reino de los cielos se extienda si no estamos dispuestos a discipular a las personas, a ayudarlas en su crecimiento espiritual, a ayudarlas en su desarrollo espiritual. Porque escucha, el propósito de Jesús cuando vino a esta tierra no era solamente que la gente viniera a Él, que recibiera perdón, que recibiera paz, que recibiera vida eterna. No. Uno de los propósitos de Jesús en esta tierra era hacer discípulos. Porque cuando Él creciera discípulos, desarrollara discípulos, esos discípulos se iban a multiplicar en otros discípulos que iban a extender el reino de los cielos. Somos el resultado de la extensión del reino de los cielos. Porque hubo hombres que se dedicaron y que decidieron tomar la semilla del evangelio, regarla en sus vidas y convertirse en plantas que regaban otros también. Tú y yo somos el resultado hoy de alguien que ha decidido sembrar la semilla, pero también regar la semilla en nosotros. Tienes que entender que Jesús les dijo, ustedes tienen que hacerse discípulos. Jesús no quería solamente seguidores. La mayoría de personas que escucharon a Jesús solo eran seguidores, que cuando dejó Jesús de darles lo que ellos querían, se apartaron de Él. Pastor, eso no es bíblico. ¿Ustedes recuerdan la historia de los 5,000? De los 3,000 que se alimentó, pero eran más de 5,000, porque no contaban las mujeres y los niños en la época. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Eran 5,000, ¿eh? Y Jesús, ¿qué hace? Les dice, hay que alimentarlos, y los alimenta. Y todos ven el milagro de Jesús alimentando a las personas y la gente se emociona. Siguiendo a un Jesús que puede multiplicar los panes, los peces. ¿Cómo no seguir a este Jesús? Es más, algunos se podrían imaginar y decir, si este hombre puede multiplicar panes y peces, imagínense si puede multiplicar un ejército. Nos vamos a convertir en el pueblo y el reino más poderoso de la tierra. Y Jesús se va y cruza el lago, cruza el río y se va a otra tierra a predicar. Y lo increíble de todo es que se van atrás de Jesús. ¿Cómo no ir detrás de un Jesús que nos da
comida gratis? ¿Cómo no ir detrás de Jesús que nos da desayuno gratis? ¿Cómo no ir detrás de Él? Y se van detrás de Jesús. Y después que Jesús comienza a predicar y les dice: yo soy el pan de vida, la gente dice: aquí viene el momento de la repartición de los panes y los peces. Y cuando la gente está esperando, le dicen: Jesús, ¿dónde están los panes? Y él le dice: no. Yo no vengo a darles hoy pan físico, vengo a darles pan espiritual. ¿Usted creería que la gente lo siguió? Escúcheme, solamente le quedaron sus discípulos, porque los demás literalmente se dieron la vuelta y se fueron. Eso pasa cuando tu semilla solamente queda sembrada, pero no es cultivada. Cuando Jesús no te da, el Señor no te da lo que quieres, das la vuelta y te vas. Pero el Señor no nos llamó a ser solamente una semilla de mostaza, nos llamó a desarrollarnos, nos llamó a ser árboles firmes, a extender el reino de los cielos. Y escucha, si no estamos dispuestos a todo lo que viene por extender el reino de los cielos, nunca podremos ser instrumentos para extenderlo. Porque hacerlo para los discípulos no fue fácil. A ellos les costó la vida. Pero nunca iban a poder hacerlo si solamente se hubieran quedado sembrados como una semilla. Ellos tenían que desarrollarse. Ellos tenían que crecer. Así que Jesús no solamente quería llevar seguidores, Él quería discípulos. Y para ser discípulos hay que desarrollarnos, hay que irnos al siguiente nivel. Y para ir al siguiente nivel, para convertirnos en discípulos, tenemos que mirar qué les pedía Jesús para ser esos discípulos. ¿Qué pedía Jesús para ser personas que iban a desarrollar y extender el reino de los cielos? Y Jesús les da normas, les da reglas, les habla fuerte. Jesús les dice: tienen que tomar la cruz y seguirme. Muchos cuando escuchaban eso decían: no, yo mejor me quedo como semilla. Algunos cuando escuchaban que le decían a Jesús: vamos a atravesar sufrimientos y aún hasta la muerte enfrentar, algunos decían: no, esto no es para mí, esto no es para mí. Eso pasa cuando nos quedamos con una vida de semillas. Nos quedamos como la mostaza, pequeños. Está bien que comencemos pequeños, pero Dios no te ha llamado a quedarte pequeño o pequeña. Ahora entendemos por qué Jesús hablaba así de la fe también. Sí, la fe puede ser pequeña y puede ver milagros, pero escúcheme, la fe no está para quedarse pequeña. Hoy quiero hacerte un llamado el día de hoy y decirte esto: es tiempo de comenzar a crecer. Dejar de ser seguidores que juegan a la iglesia y comenzar a convertirnos en discípulos que sigan a Jesús, no importa qué. Pensé que iban a haber más amén, pero así como en la época de Jesús, pocos amenes había. No me sorprende que de 5,000 solamente hayan quedado 12, porque no todos están dispuestos a crecer. Pero ¿sabes quiénes son los que van a extender el reino de los cielos? ¿Quiénes van a hacer de esa semilla de mostaza pequeña una extensión del reino de los cielos del tamaño de un árbol de mostaza? Aquellos que están dispuestos a crecer, aquellos que están dispuestos a ser discípulos, aquellos que no se quieren quedar como seguidores, aquellos que no se quieren quedar como semilla de mostaza. El reino de los cielos es. Y número 3, el tercer paso para que la semilla crezca es sembrada, es regada. Pero el tercer paso de la semilla es la cosecha. Y la cosecha, en términos bíblicos, ha sido mal interpretada.
Cuando hablábamos de cosecha, hablamos de la prosperidad, de recibir a las almas. La extensión del reino de los cielos, viene la gran cosecha. Y creíamos que es quedarnos como iglesia quietos esperando a la cosecha. Escucha, para aquellas personas que entienden lo que es cultivar, entienden que la época de la cosecha no es una época para descansar. La época de la cosecha es el momento donde más se trabaja. ¿Cómo así, pastor? Porque si no recoges la cosecha, en el momento indicado, la cosecha se pierde. Los que saben y entienden de esto, saben de lo que estoy hablándoles. El tiempo de la cosecha no es un momento para descansar, no. El tiempo de la cosecha es el momento donde trabajar más fuerte, donde aumentar el trabajo, porque si no lo hacemos a tiempo, la cosecha se pierde. La cosecha habla de propósito. Bíblicamente la cosecha no es descanso. Bíblicamente la cosecha significa propósito. El árbol de mostaza, Jesús dice, tenía un propósito. El propósito era que se convirtiera en el más grande del huerto, crecer hasta llegar a ser un árbol, y que llegaran los pájaros del campo y que pudieran hacer nido en sus ramas. Ese árbol, que era una semilla, tenía un propósito. Era un propósito de cobijar, de alimentar, de proveer sombra, cuidado, protección a aquellos animales que venían sobre él. Tenía propósito. El problema es que la iglesia se ha olvidado de su propósito. El problema es que nos hemos descuidado del propósito original de Dios, que no tiene que ver con mantener personas en la iglesia, que no tiene que ver con crear seguidores a una iglesia, no, que tiene que ver con discipular, sembrar la semilla, discipular, cultivar, desarrollar discípulos del Señor, para que podamos cumplir el propósito de poder predicar, extender el reino de los cielos. Aquí no estamos para que te quedes en una silla de iglesia, estamos para que te conviertas en un árbol que dé fruto, que dé cobijo, que dé provisión para aquellos que nos necesitan. El reino de los cielos es... Ahora entendemos por qué Jesús lo compara con una semilla de mostaza. Porque Él quiere que se convierta en ese árbol grande, fuerte, que cumpla su propósito. Y para cumplir el propósito, tú y yo necesitamos dos características: estar dispuestos a crecer y madurez. La semilla tiene que estar dispuesta a quebrarse para que se pueda convertir en un gran árbol. Tiene que estar dispuesta a abrir raíces para que no sea movido, sino que sea alimentado y pueda crecer. La pregunta es que nunca podremos extender el reino de los cielos si no somos una iglesia que quiera crecer espiritualmente. Por eso yo te animo a venir los miércoles a la iglesia, porque esto es nutriente para tu vida, porque esto es alimento para nuestras vidas. Esto es crecer espiritualmente. Cuando yo veo personas venir a la iglesia, venir los miércoles, personas que se quieren unir, envolverse, comenzar a servir, veo personas que quieren crecer espiritualmente. Porque para cumplir nuestro propósito tenemos que crecer. El propósito de la semilla de mostaza que Jesús nos dio como ejemplo no era quedarse en semilla, era crecer a convertirse en un gran árbol. Escúchame, el propósito de Dios es que tú y yo podamos crecer y que podamos madurar espiritualmente. Termino con esto. ¿Pueden poner la foto de la semilla, Israel, por favor? Escucha. Si tú ves esta semilla pequeña,
A esta semilla el viento se la lleva. A esta semilla cualquier agua se la lleva. Esta semilla fácilmente es movida. Esta semilla fácilmente es arrebatada. Ahora ponla del árbol. Pero ese árbol, cuando ha crecido, cuando ha madurado, vengan tormentas, vengan dificultades, vengan adversidades, no va a ser movido. El reino de los cielos es árboles plantados junto a corrientes de agua, árboles llenos de testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. El reino de los cielos es, vamos, dile, el reino de los cielos es. El reino de los cielos es, y señálate a ti, el reino de los cielos es personas que están dispuestos. Hay personas que lo están haciendo. Es locura. El reino de los cielos es personas como tú y yo que estamos dispuestos a crecer, a madurar, a extender el reino de los cielos, a sembrar la semilla en otros, a no quedarnos pequeños, sino a crecer en el evangelio, convertirnos en árboles fuertes, que no nos muevan los problemas, las dificultades, las adversidades, sino por el contrario, que podamos ayudar también a otros. El reino de los cielos es. Puedes ponerte en pie en esta hora. Las personas que están en línea también. Ponte en pie también en tu casa. Levántate de la cama y donde estás. Pero comienza con nosotros. Y hoy tienes que decir: Señor, yo no me quiero quedar solamente como una semilla. Está bien comenzar como semilla. El reino de los cielos comenzó de esa manera, como una semilla. Pero no se puede quedar ahí, Dios. Yo quiero crecer, Dios. Yo quiero desarrollarme. Yo quiero llegar a cumplir el propósito que tienes para mi vida. Pero nunca podrás llegar a ese propósito si te quedas solamente sembrado. Tiene que ser regado. Tiene que cumplir la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, no te quedes a descansar. A lo contrario, es tiempo de trabajar más y de cumplir el propósito de Dios para nosotros. ¿Cuántos están dispuestos para hacer esa iglesia este año 2021? Vamos, ¿dónde está la gente que está dispuesta para hacerlo? Vamos, ¿cuántos están dispuestos para hacerlo en este 2021? Dios no te ha llamado solamente a quedarte religiosamente en una iglesia. No. Dios te ha llamado a extender el reino de los cielos. Tú eres una pieza importante del plan de Dios para esta generación. Lo voy a decir otra vez. Tú eres una pieza importante del reino de Dios para esta generación. Pero pastor, yo soy muy pequeño, muy pequeña. Escúchame, la semilla de mostaza era la más pequeña, pero se convirtió en lo más grande del huerto. Señor, yo te doy gracias porque hoy puedo ver potenciales, Dios, de árbol de mostaza. Yo no solamente veo semillas en esta iglesia, veo potenciales de árboles, Dios, en sus familias, en sus hogares, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos. Veo árboles de mostaza que cubrirán, Dios, toda una generación. En ministerios, en llamados. Aquellos que creías que se habían muerto, hoy Dios te dice: no se han muerto, solamente tienes que regarlo otra vez. Esa semilla que puse en ti, ese ministerio que está en ti, ese llamado que está en ti, no está muerto, solo se había quedado sembrado, pero es tiempo de regarlo porque hay gran cosecha también para ti. Vamos, alguien está recibiendo algo en esta noche. Espíritu Santo de Dios, habla sobre la vida de las personas. Espíritu Santo de Dios, habla sobre la vida de las personas. El enemigo te había hecho creer que eras pequeño o pequeña, pero escúchame, la semilla de mostaza lo era, y sin embargo Jesús dijo: puede convertirse en un gran árbol del huerto.
Señor, te doy gracias porque ese potencial lo veremos en este año, Dios, como nunca antes, 2021, Señor. Gracias, Señor Jesús. Vamos, en el lugar donde está, dígale esta oración y dila conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos, dígalo fuerte, diga: Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy tomo la decisión. Hoy tomo la decisión De crecer. de crecer. Hoy tomo la decisión Hoy tomo la decisión de avanzar. de avanzar. Hoy tomo la decisión Tomo la decisión de no de quedarme no quedarme como semilla. como semilla. Voy a crecer. Voy a crecer. Voy a cumplir el Voy a propósito cumplir el propósito que tienes para que mí, tienes para mí, para mi familia, mi familia, para los que me para rodean, los que me rodean. en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo: en el nombre de Jesús. Mi llamado, vamos, dígalo: mi llamado, el ministerio que tienes para mí, Señor, se cumplirá en el nombre de Jesús.